Está con nosotros con el volumen 2, no solo el volumen 1, Figel Fernando Slajem. ¿Lo digo bien? Correctamente. Doctor en filosofía y bioética. Doctor en filosofía, ahí está, y bioética. Tomo 1 y tomo 2. El tomo 2 es el que va a estar en las librerías la semana próxima. Los dos tomos. Los dos tomos, sí, sí. Los dos. Te haces una multiplicidad de planteos. Antes que nada, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Estamos en una crisis ética? La crisis principalmente es ética, es moral. ¿Así lo definís vos? Sí, totalmente. La crisis no es económica, no es judicial, no es política. Esos son los síntomas de una crisis fundacional que es una crisis moral, es una crisis de valores. ¿Hay un individualismo exacerbado, por otra parte, en ese contexto? Sí, por supuesto, es parte del problema. A ver, en la filosofía política, la pregunta fundacional para una nación y que esa nación constituida sea viable es cómo hacer que el ciudadano actúe efectivamente de acuerdo a su deber. Y hay un montón de teorías, desde los griegos hasta la modernidad, todas fallidas. Desde Sócrates, que decía que el hombre hace el mal porque no conoce el bien. No habría médicos que fumen, porque nadie mejor que el médico sabe lo perjudicial que es el cigarrillo para la salud, o jueces corruptos, nadie mejor que el juez sabe de criterios de justicia, hasta Kant o bien Marx. Todas ellas son fallidas. Ahora, tanto uno de los más importantes pensadores del judaísmo y del cristianismo, y estoy hablando de Maimónides y de Blas Pascal, dieron en la tecla con 450 años de diferencia y viviendo en lugares y culturas totalmente disímiles. Y diciendo que lo recto y lo justo no obedece exclusivamente a la razón, sino a lo aceptado por todos, en definitiva, a un mínimo de principios aceptados por todos y que esa misma aceptación deviene en su propia autoridad. En definitiva, si no nos ponemos de acuerdo en un mínimo de principios conductivos, morales, éticos, vamos a seguir sumergidos y transitando gobiernos corruptos, funcionarios indecentes, incompetentes, con un destino desgraciado que otros pueblos ya han superado y que nosotros todavía no. Es cierto que hay una especie de licencia en términos de corrupción que en otros lugares no existe tan extendida, que hay mucha condescendencia, digamos. Esa es tu primera mirada respecto a la Argentina como problema adicional a la multiplicidad de problemas que puedan existir en otros lugares. Hay una normalización de la corrupción. Ya hay normalización de la corrupción. Claro, ya está normalizado, ya es lo que uno espera. Es lo que uno espera y o sea, sorprende lo opuesto. Sorprende lo opuesto, claro. Sorprende que un político no sea indecente. Sorprende que se haga justicia. Eso es lo que sorprende. Entonces quiere decir que lo normal devino lo contrario. Y ese es un problema cultural. ¿De qué índole? De índole moral. Que después se manifiesta en lo económico, en lo político. Pero el problema fundamentalmente es moral porque es el propio individuo de la sociedad que ocupa diferentes cargos. Puede ser comerciante, profesional, político, legislador. Policía, agente de tránsito, docente, supuesto, cada uno en su cargo no acepta cumplir un mínimo de principios por sí mismos y más allá de la conveniencia o el interés y hacerlo cumplir en otros. Y ese es el grave problema. O sea que también es un problema, en todo caso, sistémico el que tenemos en la Argentina. Esto es sistémico, es metodológico. ¿Cómo se revierte? ¿Con educación? ¿Alcanza? ¿No alcanza? A ver, ojalá se revirtiera solamente con la educación. Pero la verdad es que la educación no alcanza, porque hay muchas personas muy bien formadas cognitivamente, pero que se comportan muy innoblemente. Tiene que ver con un problema no necesariamente cognitivo, sino también conativo, es decir, de la intención. ¿Cuál es la intención? Y eso tiene que ver con una formación integral y con una ejemplaridad. ¿Por qué cuesta tanto construir consensos en la Argentina? Porque nadie está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Entonces el consenso es fácticamente de acuerdo a un criterio acomodaticio, a la ventaja que me da hacer ese consenso, pero que por debajo de la mesa yo voy a obrar distinta y que el consenso está armado para hacer así, para mostrar algo, pero que debajo de la mesa seguir operando de otra forma, y eso es básicamente lo mismo. Y la gente, la sociedad en general, siempre hablando en términos generales, sí, por supuesto, natural, acepta eso.
acepta eso y no le demanda el escarmiento que debería demandar. Entonces, eso se traduce después en lo político, en lo judicial, en lo legislativo. Tenés un capítulo que recuerdo acá, que es el país de metas, no de logros. Claro, exactamente. Argentina es un país de metas, no de logros. Porque el logro implica una planificación, una pericia, una formación, un sacrificio. Un sacrificio. En cambio, la meta muchas veces está asociada a la suerte, al discurso exculpatorio, y la culpa es la guerra en Ucrania, el viento a favor, el viento en contra. El viento en contra, la mala suerte, el otro que me conspira, el otro que no quiere. En cambio, el logro implica un esfuerzo, un sacrificio que en Argentina hoy ya es muy difícil ya ni siquiera de lograr, sino de pedirle al otro, ¿no? De que haga un esfuerzo por un objetivo que él no va a poder ver, ¿no es cierto? Que es lo que hicieron nuestros próceres, básicamente. ¿Cuál es el límite ético ante el avance científico? Es una muy buena pregunta. Ya desde la Segunda Guerra Mundial, fines de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, hasta incluso en los 80, los propios investigadores, por sobre todo investigadores científicos médicos, pidieron a los bioeticistas. En ese momento la bioética no era una ciencia muy avanzada, recién en la década del 50, pero sí pidieron a los que se dedicaban a la bioética, que eran los eticistas, un código que regule la investigación médica en seres humanos. Y así surgió el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Código de Belmont, para regular justamente qué es lo que está permitido y qué es lo que no, cuál es el límite para la investigación en seres humanos. ¿Por qué? Porque claramente se estaban traspasando límites. Es decir, esos límites se traspasaba y se sigue traspasando cuando se sinonimiza lo técnicamente permitido con lo éticamente aceptable. Entonces, basta con que técnicamente sea permitida determinada actividad, eso deviene éticamente aceptable per se. Y eso es lo que los propios médicos pidieron a los eticistas hacer, por ejemplo, una norma de conducta. Por ejemplo, que no se pueda experimentar en seres humanos vivos o que no se pueda cosificar vendiendo órganos, por ejemplo, como o vendiendo Milei, seres humanos. Sí, o como lo plantean muchos, que hacen del mercado el valor supremo. Entonces, el problema justamente pasa por ahí. Cuando nosotros enarbolamos, por eso el libro es Bioética, Religión, Estado, porque yo enarbolo ahí el discurso religioso, no importa de cuál, el discurso religioso. Todos tenemos una religión, aunque no lo creamos, aunque algunos digan soy ateo, etcétera. ¿Eso implica tener una religión? Todos creemos en algo, hasta el ateo cree en algo. Correcto. Porque hace de su valor, hace de algo un valor supremo. Pero eso no implica tener religión. No, eso no implica tener religión. Por eso digo, no todos somos religiosos. No todos somos religiosos. Claro, no todos. Y aparte, la fe es algo que nos viene dado, no que podemos incorporar. La fe es algo que está a disposición y que yo decido, en este caso, tener a Dios como valor supremo y cumplir con su voluntad. Es una decisión interna de cada uno. Por eso tenemos libre albedrío, ¿no es cierto? Ahora, todo el mundo tiene un valor supremo. Puede ser la fama, puede ser el conocimiento, puede ser la economía, puede ser el dinero, puede ser hay mucho la belleza. ¿Hay mucho materialismo y culto a la belleza? Sí, por supuesto. Hay gente que muere, da su vida haciendo el culto a la juventud y a la belleza en quirófanos todos los días. ¿Pero eso es novedoso de este tiempo o existió siempre? No, eso es idolatría. La idolatría es hacer de cualquier cosa un valor supremo fuera de Dios. Que puede ser, en su momento eran los tótems, hoy puede ser la belleza, puede ser la fama. Es decir, esas son idolatrías, son imágenes, hay dos imágenes ante las cuales yo me prosterno, hasta dando mi propia vida, en un quirófano con cirugías estéticas, o en la fama, o en el sentido de la trascendencia personal, o con la juventud eterna, o con incluso el conocimiento también. Si la ciencia lo permitiese, ¿la juventud eterna será posible? La juventud eterna no es posible. Por el paso del tiempo es inexorable. Es inexorable.
y salvo que se cambie alguna programación del ADN que hace que las células se envejezcan, bueno, estamos lejos de eso todavía. Pero ahí lo importante no es eso, lo importante es lo que pasó con Alain Delon, es la cultura materialista, que dijo la vejez apesta y quiso que se le practique el suicidio asistido. Es una persona que no soporta verse viejo. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Hay algo bien, algo mal? ¿O es una definición del libre albedrío? Yo no quiero transitar la vejez. A ver, una persona puede decidir no transitar cierta etapa natural de su propia vida. Ahora, la pregunta es, ¿alguien tiene el derecho de quitarle la vida incluso bajo su propio consentimiento? Bueno, hoy la ley dice que no. Si una persona viene y me dice... Hay países que sí. Si una persona viene y me dice, asesíneme porque yo no quiero y yo lo asesino, yo voy preso. Correcto. O sea, la anuencia del otro no implica... Correcto. Pero los países que tienen eso regulado, sí, reglamentado... El suicidio asistido, sí. Eso es un problema ético. Porque demostrado está, y yo ahí lo abordo, demostrado está que los países que comenzaron a tener prácticas eutanásicas legalizadas o de suicidio asistido, se terminó ocurriendo lo que se llama la pendiente resbaladiza. Es decir, una legislación muy exhaustiva, pero que después en la práctica empezó siendo tan laxa que se terminó eutanasiando, permíteme el neologismo, eutanasiando a personas para las cuales esa ley no había estaba sido contemplada, pensada. como alcohólicos, como personas abusadas sexualmente, personas en situación de calle. O sea, terminó siendo un atajo frente a la idea de poder recomponer el eje y el sentido de la vida, de muchos que perdieron el sentido. Y bajo neologismos que se empezaron a imponer, como por ejemplo eutanasia criminal, que están en los libros, que es la utilización de convictos para pruebas de medicamentos aún bajo su propia vida. O eutanasia social, que es la eliminación de aquellos, como por ejemplo los jubilados, para quienes el Estado, o sea, representan una no rentabilidad para el Estado, todo en función de una operatividad dialéctica, mostrando que eso es beneficioso, no solamente para la sociedad, sino para la persona. Lo vivimos acá con el tema del aborto, que nadie quería llamarlo aborto, sino que le llamaban interrupción voluntaria del embarazo, como si fuera una cuestión fisiológica de la persona y que no involucrara a otro ser humano vivo. Gracias por este ratito para con nosotros, siempre es un placer. Por favor, gracias a ustedes. Bioética, religión y Estado. De eso estuvimos hablando en buena medida durante el transcurso de este ratito. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Pausa, ya venimos.